En aquellos días de enero de 1975, los jueces instructores del Ejército del Aire de nuestro país tuvieron que trabajar a destajo. Tan solo unas horas antes de los sucesos ocurridos en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales, 4 soldados procedentes de Cantabria viajaban en mitad de la fría noche con destino a la Academia Militar de Ingenieros de Burgos. Y ya cuando llegamos al escudo vimos algo que no sabemos, era una noche espléndida, de esas noches con un frío, pero con estrellas, ¿no? Se veía perfectamente el universo, estaba perfectamente, y ya íbamos, pues, eso es una estrella fugaz, o qué es esto, ya empezamos a ver cosas que no nos parecieron normales, o quizá a lo mejor no estábamos a esas horas otros días por la carretera y no lo habíamos visto. Y el tema fue cuando íbamos llegando ya casi a Burgos, que fue cuando vimos esto que nosotros no llegamos a saber qué era, pero que realmente nosotros lo vimos, y eso doy fe, porque a mí no me convence nadie nada más que lo que yo vi, y aquello era algo que no era normal. Manuel Agüera lo recuerda perfectamente. Y en 31 años jamás ha hablado a ningún medio de comunicación, a pesar de ser protagonista destacado del que por unanimidad se considera el incidente ovni más extraño ocurrido en nuestro país a nivel militar. Cuarto Milenio pudo entrevistarlo y comprobar que la emoción y la inquietud aún se reflejaban en cada uno de sus gestos. Agüera, en compañía de otros 3 muchachos que también prestaban servicio en el cuartel de ingenieros, viajaba plácidamente en un pequeño utilitario que fue perseguido durante varios kilómetros por una extraña luz. Algo que parecía haber caído del cielo y que serpenteaba muy cerca de la planicie. Al llegar a la altura del solitario pueblo de Quintana Ortuño, un tremendo resplandor les hizo detener en seco el vehículo. Aquello era sencillamente increíble. Y nosotros empezamos a ver una luz que se acercaba, mejor dicho, unas luces, que no sabíamos lo que era, y que eso iba acercándose cada vez más. Yo no me recuerdo lo que hicimos en aquel momento, sé que paramos, pero sé que luego salimos zumbando, porque no, ¿qué es eso? Nos causó respeto o miedo, quizá, con los años, quizá miedo, vámonos de aquí porque esto no es normal. Del primer objeto surgieron otros 3 y comenzaron a emitir luz por su base, como si quisieran quemar el campo. En total silencio, los soldados, aunque lo intentaron, no pudieron salir del coche. El miedo los retenía mirando aquello sin pestañear, convencidos de estar asistiendo a algo propio de otro mundo. No era ni redonda ni cuadrada, era un tremendo, como los focos, estos focos de los campos de fútbol, en la distancia, porque que no sabías lo que era, pero era una luz intensísima, pero yo no puedo decir ni que vi a nadie dentro, ni que vi ningún... No, yo solo vi luz. Al final, la inquietud ante aquellas moles impresionantes que parecen querer dejar su impronta en la llanura es demasiado fuerte. Emprenden la marcha a toda prisa y llegan a la Academia Militar de Burgos presos de una gran excitación. Aquellos hechos se filtraron entre los altos mandos del cuartel y los muchachos fueron interrogados. Pocos días después, los reclutas conducen a un convoy militar hasta el lugar donde aquella luz imposible marcó sus vidas para siempre. En medio de un campo helado, una temperatura muy alta o una energía quizá desconocida había calcinado una superficie de más de 300 metros cuadrados. ¿Qué diablos era aquello? ¿Qué clase de maquinarias lo había provocado? A los 2 o 3 días nos cogieron en un convoy, 4 o 5 coches militares, y nos llevaron al sitio. En ese sitio, en ese convoy, iba también el comandante a la sazón en aquellas fechas, el comandante Llorente, que me recuerdo perfectamente, además un gran señor, un señor espléndido, y el capitán y más militares fueron con nosotros, o nos llevaron mejor. Nosotros dijimos el sitio exacto y campo a través se descubrió. Ahí es donde se descubre que había terreno, que era prácticamente imposible que aquello pudiese haber ardido. En el informe militar que relata los hechos, clasificado como confidencial por el Ejército del Aire, no se hizo mención expresa de esta quemazón, a pesar de que varias fotos demuestran que la fría planicie fue sometida por algún tipo de artefacto que provocaba temperaturas muy elevadas. Los interrogatorios fueron detallados y tensos. Era un caso evidente. Varios objetos habían aterrizado impunemente. Objetos sin ventanas, sin señales,
sin identificación posible. Ovnis auténticos. Y ahí lo descubrimos nosotros a la vez que lo descubrieron ellos. Si ellos es que no lo sabían antes, yo no lo sé. Que mucho me temo que cuando nosotros nos llevaron allí, seguro que alguien había ido antes. Porque fuimos justo al sitio. Nosotros nos pusimos en la carretera, en el punto donde paramos el coche, y ellos nos llevaron inmediatamente al sitio. O sea que me temo que alguien antes fue a verlo. Porque de la misma manera, antes de todo eso, a nosotros, a todos, nos entrevistaron uno por uno, 1, 2, 3 y más veces. La Sexta Capitanía General extendió una nota oficial histórica, confirmando que 4 de sus miembros habían estado frente a un ovni. Y el impacto nacional fue brutal e inmediato. Otros burgaleses, incluidos policías militares como Jesús Ribarriaño, habían visto lo mismo al circular por la zona desde Villarcayo. Había testigos, nombres, datos de una realidad asombrosa. Pero pocos se atrevieron a hablar. A partir de un tiempo, aquello ya no era lo que era, y nosotros habíamos visto más o menos cosas que según ellos no habíamos visto. Nos encontrábamos en aquel inicio de 1975 ante un caso ovni que parecía perfecto. Sin embargo, conforme transcurrieron los días, todo comenzó a cambiar. Comenzaba una maniobra de ocultación de hechos. Quizá por eso, el silencio de los testigos ha tardado 31 años en romperse. Pero yo sigo pensando que aquello no era una cosa normal. Y como no era una cosa normal, y lo sigo pensando después de 31 años, y que no tengo absolutamente nada que ver con el ejército, ni evidentemente afán de protagonismo de ninguna de las maneras, yo lo único que digo es que aquello no fue normal, y nada más. ¿Qué fue? No lo sé. Técnicos tenemos para que averigüen o para que investiguen lo que fue aquello, pero desde luego que no fue una cosa normal, estoy completamente convencido.